Literal lo acabo de ver, yo llegué hoy y lo saludé, pero sé que es un buen compañero, que viene a aportar mucho al equipo y nada, eso. Velasco, dado los últimos resultados, ¿hay un sentido de urgencia dentro del grupo? ¿Cómo han encarado estos entrenamientos? Sí, yo creo como todos queremos ganar, todos queremos que nos vaya bien, como cuando comenzamos la temporada. Creo que sí, tenemos una mala racha ahora, pero creo que vamos a salir de esto como equipo, juntos, como dijo Leo. Y nada, creo que van a empezar a hacer los resultados y vamos a volver a estar arriba. ¿Qué crees que ha pasado, Telasco? ¿Afectó mucho la eliminación con Vancouver? ¿Cómo lo has visto? ¿Cuáles crees que son las causas futbolísticas de este bajón del equipo? Sí, bueno, como todos, también yo me hago responsable de mi rendimiento, creo que no ha sido el mejor, pero creo que voy a trabajar para mejorar, sé que lo que puedo aportar al equipo, sé lo que puedo dar y creo que voy a seguir trabajando, que yo sé que vienen las buenas rachas y vienen los buenos resultados. ¿Qué esperan? Filadelfia está en primer lugar, es un equipo muy difícil. ¿Qué esperan de ese partido el sábado? Bueno, creo que como dijo Leo, que tenemos que dar un golpe sobre la mesa en ese partido, que es uno de los mejores equipos de la liga. Y bueno, tenemos una linda oportunidad el sábado contra ellos para dar un golpe, como te estoy diciendo, y poder seguir sumando puntos. Velasco, ¿dónde te has sentido más cómodo de todas las posiciones que te ha tocado jugar en este equipo esta temporada? Porque te vimos al principio, parece que te sentías un poco más cómodo ahí, pero has ido cambiando, has jugado varias posiciones. ¿Dónde te sientes más cómodo tú y piensas que has tenido el mejor rendimiento? No, bueno, yo como he dicho en todas las entrevistas que me preguntan que dónde me gusta jugar, yo siempre digo donde me necesite el profe, voy a darlo de la mejor manera, que me sienta cómodo en un lugar más que en otro. Sí, puede ser, pero igual voy a seguir aportando de la mejor manera al equipo y espero dar mi mayor desempeño. Contra Orlando te tocó entrar en un momento difícil, pero los primeros 40 minutos, personalmente creo que se lo vio con una actitud diferente al equipo, como recuperado de toda la seguidilla de derrotas. Vos desde afuera, ¿cómo lo viste en el vestuario? ¿Se vio esa recuperación hasta el gol lamentable del primer gol, no? Sí, creo que estaban jugando un excelente partido los muchachos. Creo que de verdad están haciendo un buen partido. Una poca desatención nos hizo un gol y bueno, tristemente la pagamos caro y sí, creo que nos afectó un poco ese gol. Velasco, ¿a qué atribuís este bajón? Porque arrancaron de gran manera por ahí y en estos últimos partidos no se le dieron los resultados. Y la segunda pregunta, vos recién nombrabas a Messi. ¿Qué dice un referente tan importante como él puertas adentro de este momento que están atravesando? Bueno, lo que dice Leo es que tenemos que estar unidos, que esto es una racha que va a pasar, que él sabe que va a pasar porque somos buenos, somos un excelente equipo, que sabemos que sí estamos pasando una mala racha, pero bueno, sabemos que vamos a salir de esto. Tenemos el sábado una final con Filadelfia, que es el que va de primero, son uno de los mejores equipos de la liga y como dijo él, que tenemos que dar un golpe sobre la mesa en la liga, que es ganarle a Filadelfia el sábado. Y lo otro de la mala racha, como dije a tus compañeros, que todos los equipos tienen mala racha, tristemente comenzamos bien y ahorita estamos mal, pero no significa que somos los peores ahora y tampoco cuando comenzamos ganando fuimos los mejores. Creo que tenemos que seguir trabajando, que se nos van a dar las cosas y todos creo que pensamos así. Velasco. Hablaste de tu rendimiento personal, que no ha sido lo mejor. Comenzaste muy bien el año y obviamente ha bajado el nivel. ¿Por qué ha bajado el nivel? Obviamente te hemos visto que tiene fútbol, tiene buen fútbol, a veces ha jugado tirado a la izquierda, un poquito a veces más al medio, ha sido la posición, el cambio de posición y el dibujo táctico. ¿Por qué el rendimiento de Velasco ha bajado en estas últimas? Sí, bueno, creo que para mí los rendimientos son una racha, estoy atravesando una mala racha, pero creo que va a salir de esto, confío mucho en mí, el profe confía en mí, mi compañero confía en mí y creo que son los más importantes y sé que vamos a salir de esto como todo el equipo. ¿Pero por qué ha bajado el nivel? ¿Qué le atribuyes a ese bajón? Como te digo, estoy pasando una mala racha y espero salir de esto rápido, porque esto es fútbol y a veces pasa, a veces no pasa y bueno, espero salir de esto rápido. Velasco, faltan 2 semanas para el gran partido con Bolivia. Lo viven en el día a día, hablan de eso todo el día, ¿cómo manejan esa ansiedad? No, bueno, no lo hablamos tanto, pero creo que es uno de los partidos más importantes que vamos a tener, una de las 4 finales que nos quedan. Lo vivo yo por lo menos de que es un partido súper importante para mí, porque es algo que nos pone arriba, que nos da un alivio, que le sacamos 4 puntos a Bolivia y creo que de verdad es uno de los más importantes
que vamos a tener. Preocupa el tema de las lesiones, Soteldo se lesionó en Brasil, Yangel no va a estar, Savarino llega entre algodones. Sí, yo creo que son son nuestros jugadores referentes. De verdad, lo de Soteldo espero que se pueda recuperar. Uno de los jugadores, fue el jugador más importante de nosotros. Y de verdad, triste por eso, porque nadie quiere perder a su mejor jugador. Pero bueno, también tenemos muchos jugadores y creo que lo van a hacer de la mejor manera. Velasco, hay muchas críticas con respecto a Javier Mascherano, el hecho de que sea también su primera experiencia aquí en Estados Unidos. Había muchas dudas al principio, las cosas empezaron bien, pero ahora vuelven las críticas y vuelven los cuestionamientos. ¿Cómo toma el grupo de jugadores esa presión que viene de afuera para el entrenador? No, creo que el equipo confía en el profe, estamos con él. También las malas rachas no son solo de él, también somos responsables nosotros como equipo. No es solo el culpable él, como también lo ha dicho en rueda de prensa, que lo he escuchado. Aquí el culpable somos todos, porque somos un equipo, estamos en las buenas y estamos en las malas. Y creo que el equipo está con él y confía plenamente en él. Físicamente, ¿cómo crees que está el Inter Miami respecto al resto de los equipos de la liga, sobre todo los que están, y el domingo próximo Filadelfia? Sí, bueno, creo que también nosotros somos uno de los equipos que ha jugado más partidos seguidos. También eso afecta un poco al grupo, pero creo que estamos bien físicamente. Vamos a estar esta semana trabajando para estar al 100% contra Filadelfia y bueno, como te dije, dar un golpe sobre la mesa el sábado. Velasco, ustedes van a tener el debut en el Mundial de Clubes, que ya falta menos de un mes. ¿Ya se empieza a pensar en eso? ¿Cómo ven al equipo para ese Mundial? ¿Qué objetivo tienen de cara a ese certamen tan importante? Vale. No hemos pensado mucho en eso porque estamos partido a partido, estamos enfocados ahorita en la liga, pero yo creo que la ambición del equipo en el Mundial de Clubes es competir, jugar partido a partido. Sé que nos tocan equipos de talla mundial, nosotros queremos competir. Y bueno, partido a partido, primero contra el equipo de Egipcio, después contra Palmeiras, Oporto y bueno, con el favor de Dios podamos pasar de grupo. Gracias. Nos vemos.